amigos, son las 7 horas con 39 minutos, 7 horas con 39 minutos y estamos empezando esta jornada de voces y opiniones como cada jueves, también con mucho análisis de parte de un panel aquí completo y nutrido. Bienvenidos compañeros, buenos días. Casi completo. Casi completo. Se van a ir sumando, Ya se van sumando poco a poco. Buenos días con todos. Bonita mañana para todas las personas que nos escuchan. Ya cerrando hoy, terminamos el mes de julio con mucha información de actualidad. Mireli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, estoy muy bien, muchas gracias. Aquí, bueno, un poco emocionada por estar con ustedes, por supuesto, como cada jueves. ¿Después de cuánto tiempo la tenemos a Mireli? La semana anterior pasada. La semana pasada. La semana anterior no estuviste tú. Oh. Ah, sí, Por es eso cierto. no se acuerda. Perdón. Estuvo Verdad, justificado. Cierto Ahora es, que cierto menos falta, es. es la realidad también. Cierto. Se nos va Julio, se va Julio. Se va Julio, La ahí foto está el que meme. ponen acá, Julio en el aeropuerto ya con su maleta, yéndose Julio. Último día del mes de julio. Uy. Se va Julio, dándole Resucitando acá. a Julio. Último día, ha coincidido. ¿ah? Último día de julio. 31. ¿Se les ha hecho largo o corto? Y Julio este se va mes? con el tsunami. Y a la final, ¿qué pasó ayer? No pasó nada. No, gracias a Dios no pasó nada. Estábamos ayer, yo estaba escuchando acá el programa, veían que me hacían bullying acá, que veía que estaban poniendo las imágenes, pero gracias a Dios no sucedió nada malo. Creo que únicamente de las imágenes que yo vi, hubieron ondas nada más en el mar, ¿no? Pero no hubo ninguna ola muy grande, ni mucho menos. Entonces, bueno, creo que ya pasó todos los problemas que teníamos. Hoy vamos a tratar en secuencia algunos temas. Vamos a iniciar a hablar un poco, yo creo que es algo que está generando mucha preocupación en las organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, que es sobre esta nueva ley del control de flujos irregulares. Vamos a tratar en medida del tiempo también el tema de las desvinculaciones que pueden existir en el sector público y por último también el rol de la Corte Constitucional frente a las demandas de inconstitucionalidad de 3 leyes que hay mucha información que aparece, sobre todo ahora en las redes, de lo que esté sucediendo sobre el rol de la Corte Constitucional, concretamente sobre estas 3 leyes económicas urgentes que fueron aprobadas y que son objeto de acciones de inconstitucionalidad hoy por hoy. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las eventualidades? Es que la Corte dice que estas normas son inconstitucionales o no. Vamos a irlas tratando poco a poco acá a través del panel. Pero antes, un poco de información de actualidad con Dianita. Así es, amigos oyentes, tenemos preparados para ustedes algunas notitas y una de ellas es que la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó ayer a la ciudad de Quito, donde cumplirá una agenda de trabajo cuyo principal objetivo será la reunión con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa Asín. El viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, recibió a la funcionaria estadounidense, que también mantendrá un encuentro con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. En tanto, por otra parte, Petroecuador dispuso ayer el levantamiento de la declaratoria de fuerza mayor emitida el pasado 3 de julio, cuando detuvo las exportaciones de petróleo tras declarar estado de fuerza mayor al sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Con esta decisión, la empresa pública reanudará sus compromisos contractuales y retomará oficialmente las exportaciones de crudo Oriente y Napo a partir de mañana viernes. Además, las últimas medidas económicas que implementa el presidente de la República, Daniel Noboa, ahondan la preocupación en los sectores de la sociedad civil que advierten con una jornada de protestas previstas para el próximo 7 de agosto. La Federación Médica Ecuatoriana convocó a la ciudadanía a unirse a una manifestación para el 7 de agosto en la que confluirán los sindicatos, funcionarios estatales, enfermeras y docentes, entre otros, en rechazo a los despidos de la Ley Orgánica de Integridad Pública, LOIP, y la falta de presupuesto para atender los sectores sociales de salud y educación. Y ese es uno de los temas importantes en el que de pronto a las personas les llama la atención, es qué va a pasar si es que la Corte Constitucional finalmente decide, miren, esto es inconstitucional. ¿Qué pasa con todos los despidos que han existido o no? Ayer o el martes estuve yo acá, conversaba un poco con Francia sobre esto, y el tema es que mientras la ley no se establezca alguna inconstitucionalidad, las leyes se presumen constitucionales. Entonces, toda esa generación o todas esas
ya sean supresiones de partida, desvinculaciones, conclusiones en nombramientos provisionales que se hayan hecho transitoriamente en este momento, antes de que exista alguna posible inconstitucionalidad, va a ser muy difícil que en este caso se puedan rever. Yo decía el día martes, hay que individualizar las cosas, y quienes trabajen en el sector público y por último que haya sido desvinculado tiene que identificar muy bien sus caminos y sus opciones. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles vienen a ser las opciones? Si es que una persona estaba con un nombramiento provisional y ese nombramiento provisional simplemente se lo concluyó y yo estoy inconforme con eso, mi camino es el Tribunal Contencioso Administrativo, tengo 90 días para poder demandarlo. Si es que ese nombramiento provisional se lo concluyó con un sesgo de discriminación, o si es una persona en un estado de gestación, o si es una persona con discapacidad a su cargo, el camino es una acción constitucional, en una acción de protección que sí es factible. Les decía yo que desde el 3 de marzo del año 2024, los conflictos laborales relativos al sector público, por disposición de la propia Corte Constitucional, se tienen que solventar ante la justicia ordinaria y no a la constitucional, exceptuando los casos que he comentado: discriminación, temas relativos a la discapacidad o alguna situación que afecte en este punto específico a los derechos fundamentales. De ahí, 6 supresiones de partidas ya es un tema muy distinto. Esto es lo que se trata hoy por hoy en la Corte Constitucional respecto a esta ley de integridad pública, que ya lo hemos conversado acá. El punto que se debate muchísimo es si esto obedece o no obedece el principio de unidad de materia. Pero vamos a mantener el mismo orden que veníamos hablando para estructurarlo de forma más organizada, y hoy aparece una nueva ley. Y esta ley que aparece es la Ley Orgánica para controlar los flujos irregulares, en todo caso, que aparecen a través de varios escenarios, de OSCs, que vienen a ser organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, y finalmente las corporaciones y fundaciones. Antes de que Mireli nos pueda explicar un poquito más sobre esta ley, sí quisiera explicar un poco qué es esto, ¿no? Porque a veces la gente pregunta, bueno, no sabemos qué es una organización de la sociedad civil, qué es una ONG y por qué esto viene a ser importante. Las organizaciones de la sociedad civil no son nuevas, existen en muchos ámbitos. Personas que se organizan y se registran para poder generar distintas opiniones o distinta ayuda que puedan tener el Estado. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales, pero todas se registran. Dependiendo el ámbito de acción que tengan, se van a registrar. Si hay una organización de la sociedad civil que promueve la cultura, por ejemplo, te vas al ministerio respectivo y te registras. Si es una organización simplemente que tiene que ver con la educación, te vas al respectivo ministerio para poderte registrar. Si eres una fundación, también igualmente te registras en el lugar, en este caso que corresponde en el ministerio respectivo. Todas se registran porque hay un decreto ejecutivo anterior que determina que se tenían que registrar. Entonces, esto es algo que ya existe. ¿Dónde viene acá en este caso lo nuevo? Tiene que ver en este caso en el financiamiento que puedan tener organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, las corporaciones y las fundaciones. Y quizás de todo este ámbito en general, lo más importante es el tema de las fundaciones, que las vemos permanentemente en diferentes ámbitos, incluyendo dentro del Estado. ¿Cómo se debe de controlar el tema de estas organizaciones y estas fundaciones? Es lo que propone en este caso este proyecto de ley, que no deja de ser polémico porque aparte de regular esto, también ve otros temas relativos, por ejemplo, a los impuestos de los dividendos que puedan salir de las utilidades de la fundación, de las propias personas jurídicas como tal, ¿no? O sea, hay un valor que se pagaba antes del 10%, ahora se paga el 12%. ¿Esto respeta o no el principio de unidad de materia? Eso es lo que hoy trataremos de ir desglosando poco a poco. Mireli. Sí, claro que sí. A ver, esta ley llama la atención, ¿no? Desde su nombre, y creo que la intención precisamente es controlar que no existan flujos irregulares en todo este tipo de organizaciones, porque, bueno, se ha expresado públicamente que lamentablemente muchas de ellas, o algunas de ellas, obviamente no se debe generalizar, son utilizadas para dineros o procesos de lavados, en realidad, y es precisamente lo que se quiere combatir, ¿no? En relación a los delitos y a los temas de corrupción.
Ahora, un tema importante justamente relacionado con el impuesto a la renta que me quiero permitir leer son, y es lo que ha llamado mucho la atención, en realidad lo hemos visto en redes sociales, son las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. Lo voy a leer brevemente. Se sustituye un artículo por el siguiente, artículo 39.2, impuesto a la renta en la distribución de dividendos o utilidades. Los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en Ecuador estarán sujetos en el ejercicio fiscal en el que se produzca dicha distribución al impuesto de la renta único del 12% sobre el importe del monto distribuido. Y luego se agrega el artículo 39.2.1 que establece lo siguiente. Pago a cuenta sobre las utilidades no distribuidas. Las sociedades residentes y los establecimientos permanentes en el Ecuador de sociedades no residentes que hasta el 31 de julio del ejercicio fiscal corriente no distribuyan las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores pagarán en la forma y plazos previsto en la resolución que emita el Servicio de Rentas Internas un porcentaje de dicho saldo de conformidad, bueno, con la siguiente tabla, y de ahí se muestra una tabla. Hay que ver el reglamento también, ¿no? Cuándo sale, porque el reglamento también va a poder ver. Pero esto es lo que se dice, por ejemplo, el tema de si hay o no hay unidad de materia respecto a esto, ¿no? Porque vemos una reforma al régimen de tributario interno cuando hablamos realmente de un tema de una ley que regula los flujos irregulares. Entonces, adolece o no adolece de este mismo punto, pero yo creo que la pregunta aquí principal es realmente si se está o no de acuerdo en que se controle las corporaciones, las fundaciones o las organizaciones no gubernamentales. Eso creo que viene a ser la primera pregunta. O sea, si a un ciudadano le preguntan, ¿esto se tiene que regular o no? ¿Qué crees, Dianita, que respondería la gente? Obviamente que sí. Que tiene que regularse. Sí, porque por cómo lo plantean, pues la gente va a decir no, porque obviamente estoy en contra del lavado de dinero. Pero aquí hay algo que sí me llama la atención y es, en este caso, los datos con los que cuentan los ponentes, que básicamente es el gobierno, para esta ley, porque se basan en información empírica. Obviamente ya se ha dejado por sentado de que esto lo que busca es que evitar el lavado de activos, pero ya ayer el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, se pronunció y señaló pues que considera que esta es una iniciativa legal necesaria por la información empírica que demuestra que las fundaciones también han sido utilizadas por el crimen organizado. Ya el funcionario señaló que de manera individual reciben entre 10 y 15 millones de dólares, es decir, en total el universo de más de 70,000 organizaciones sin fines de lucro mueve más de 300 millones de dólares. Pero aquí viene la parte que me causa un poco de cuestionamiento. A pesar de los análisis financieros realizados, Neira admitió que el posible ingreso de recursos ilícitos sigue siendo un tema de estudio. La propuesta legal se basa en un riesgo identificado por inteligencia financiera, no en cifras concretas. O sea, por uno pagan todos, más o menos. Es como que hubiesen llegado un rumor, quizás sea algo de lo que siempre se habla, no, mira que hay algunas ONGs que están lavando dinero, ok, vamos a hacer entonces una ley para todos, ¿no? O sea, pero lo que sí es interesante, a ver, el proyecto de ley también propone que la CEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que hoy regula las cooperativas, por ejemplo, o sea, y es algo también a veces que no se entiende. Yo siempre he dicho, hay cooperativas, vean lo que pasó con la cooperativa CREA, por ejemplo, esto pasa en Cuenca, vean que se cierre. Hay cooperativas que mueven mucho más dinero que los propios bancos, pero no están controladas por la Superintendencia de Bancos, están controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, lo que se propone en este proyecto es que esta superintendencia ahora regule y controle al menos el tema de las fundaciones, porque si hay fundaciones, especialmente fundaciones estatales, que mueven a la larga mucho dinero y muchos mecanismos de contratación. Entonces, lo que se busca es que ya no lo haga, por ejemplo, o son de otro tipo de fundaciones, que no lo haga el MIES, que se registran que lo controle el MIES, sino que lo pueda controlar ya ahora la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, para poder controlar todo el flujo de dinero que existe. Y pongo como ejemplo lo que pasa en las cooperativas. Hay muchas cooperativas, insisto, que mueven mucho más dinero que los propios bancos y deberían estar reguladas por la propia Superintendencia de Bancos, pero lo regula la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Francia, buenos días. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Me extrañaron? Sí, Francia. Estamos preguntando, Francia, ¿dónde está Francia? Sí, ¿Apareció Francia? Sí,
Oye, otra vez, no soy la soy la genio del panel. Sí, chicos, bueno, me atrasé un poquito porque la verdad es que ayer terminé el día cansado y hoy tenía audiencia en la mañana que me difirieron, gracias a Dios. Ah, ya, Sí, por eso, sí. qué bueno. Yo estaba esperando el correo, acá. dije, ya, me voy, ahora sí a la radio. Pero sí, justamente estaba escuchando lo que decía el doctor Miguel Constaín sobre que estas cooperativas son reguladas por la Superintendencia de Economía Popular. Y no sé si a ustedes les ha pasado en el libre ejercicio que ciertas cuestiones, retenciones de dinero, incluso cobros por pensiones de alimentos en agentes de retención, estos dineros que se encuentran dentro de las cooperativas no pueden tener agentes de retención porque están justamente supeditadas a una superintendencia distinta a la superintendencia de Sí, bancos. son dos oficios diferentes. Tú mandas el oficio a la super de bancos. Exactamente. y no te Entonces, va- igual, sí. Y siempre me he preguntado por qué existen estas dos superintendencias. ¿Cuál es el fundamento? No sé, O sea, doctor, si usted el tiene- fundamento viene a ser que manejas menos flujo, pues, ¿no? Entonces, como manejas menos flujo, tienes un control diferente. Pero en la práctica, es lo que te digo, hay que darse cuenta simplemente en la infraestructura. Yo digo eso. Vean, hay muchas cooperativas. Vean, hay unas cooperativas que tienen en cada esquina un cajero automático o Claro. tienen en cada lugar una infraestructura enorme y te mueven mucho dinero. Pero sin embargo, vuelvo a insistirte, deberían estar reguladas ya directamente por la Superintendencia de Bancos. Alguna reforma que diga que según el monto de inversión, que lo podemos tratar la próxima semana con un experto financiero en este punto también, para que puedan ser reguladas por la propia Superintendencia de Ya Bancos. existe, en la Ley de Integridad Pública ya se ha puesto una disposición transitoria en donde el Banco Central va a hacer el análisis para que ciertas cooperativas pasen a ser bancos sin que ellas así levanten la mano. Va a ser una cuestión O sea, me parece bien, obligatoria, claro. impuesta. Se cree que las que van a estar dentro de esta regulación, o bueno, que ahora van a tener otra razón social, serían las del segmento 1, que son las que tienen mayores activos y las que tienen mayor capital, por así decirlo, mayor cantidad de socios. Y mira, Dianita, y las personas que nos escuchan, vean, esto puede ser realmente muy peligroso. O sea, cuando hay una situación relativa a, por ejemplo, una intervención forzosa, que es lo que pasó con esta cooperativa, hay un seguro, ¿verdad? Que es el Así es, COSEDE. sí. El COSEDE, hay un seguro y que responde al tope máximo de $38,000. $38,000 te da en ese momento el COSEDE si es que hay una liquidación forzosa, una intervención forzosa. Y el resto, de pronto, lo que una persona, me imagino, bien mal haya podido toda su vida de pronto ahorrar o tener ahí, o herencias de pronto que puedan estar, van a tener que esperar hasta que poco a poco se vaya garantizando la devolución del dinero. Por eso va a depender de mucho tiempo por una ejecución, por ejecutar el cobro de las deudas. Si es que una persona tenía deudas que pagar, va a tener que seguir pagando en otro lugar, porque luego de eso viene el tema de los procesos coactivos de pronto que puedan existir sobre estos temas. Entonces, Y ahí la lectura del gobierno justamente es esa, precautelar los fondos de la ciudadanía, y ellos mencionan, hay un término técnico que se llama riesgo sistémico, que es lo que, digamos que en teoría tendrían todas las cooperativas de en algún momento tener que cerrar o no garantizar este fondo de los recursos. Y ya han habido también denuncias de inconstitucionalidad de parte de las organizaciones porque señalan que las cooperativas nacieron con un fin del principio denominado cooperativismo, que va en Son socios. función de que todos son socios, todos son dueños. En cambio ya el banco ya tiene capitales, ya tiene accionistas, otra modalidad, pero entiendo que esto va por un tema de regulación, porque el mismo control, los controles de Basilea que tienen los bancos y ya se avanzan también en principios internacionales, quizás no son tan rigurosos como los tienen las cooperativas. Como lo comentábamos la vez anterior, Dianita, me parece la semana Así anterior. estábamos Así con es. Daniel comentando. Sí, justo lo comentábamos. Parece ser que tiene un propósito correcto, ¿no? Estas regulaciones, y garantizar también para la seguridad de la gente que deposita sus dineros principalmente, que estas cooperativas mantengan su naturaleza, ¿no? Por la cual se crearon y tienen todo este régimen menos riguroso que para los bancos. Sin embargo, sí hacíamos una observación que debemos escuchar a ambas partes, porque las leyes se deben construir precisamente con participación ciudadana y conociendo bien cuál es el contexto y cuáles son las diferentes opiniones, ¿no? De la ciudadanía y sobre todo de las personas que van a ser directamente afectadas por la ley. Entonces, lo que hablábamos más bien es que si bien puede estar bien la medida y podríamos estar de acuerdo porque
porque da mayor seguridad a la gente. Sí faltó como debate, ¿no?, en ese tema. Sí faltó conocer más como el trasfondo, cómo funciona, cuáles son las diferentes opiniones, porque así se construyen medidas efectivas y adecuadas. Bueno, hay 30 días. Esto es una ley o un proyecto de ley económico urgente. Hay 30 días para que se lo pueda tratar. ¿Creen ustedes que lo va a aprobar la Asamblea? Sí, Sí. obviamente. La Asamblea seguramente lo va a aprobar. Sí, bueno, sí, pero sí. esperemos... Íntegro. será. Esperemos, es que hay muchas cosas de corregir acá. Yo rescato lo bueno de la ley, ¿ya? Que justamente ayer hice una publicación sobre este tema también. Hay cosas muy buenas de la ley. La ley me parece excelente. Hay 3 artículos que son muy buenos, que es el artículo 9, 10 y 11 de esta ley. Porque esta ley lo que propone es generar políticas de integridad a todas las ONGs, de las fundaciones a las corporaciones. Y entre otras cosas, lo que obliga es que exista una política de integridad, que exista una matriz de partes interesadas y que exista una matriz de conflictos de intereses. Porque si yo tengo una organización, por ejemplo, y voy a tener con quién estoy gestionando, yo no puedo recibir financiamiento de la misma persona a la que estoy, por ejemplo, defendiendo un derecho, se me ocurre. Entonces no debería. Hay una matriz de partes interesadas y un conflicto de intereses que obviamente no se debería dar. Entonces, y eso no existe. Eso es muy bueno. Y la obligación también de que exista un oficial de cumplimiento, un officer compliance en cada una de estas organizaciones también es saludable. Entonces, esto es bueno. Y esto debería ser en todo el sector público, en toda la parte privada. Hay muchas empresas hoy por hoy que ya tienen esto y tienen esta cultura de integridad, pero también sería muy bueno que se pueda transparentar, especialmente las fundaciones, creo yo. Que exista realmente estos 3 ítems. Un sistema de gestión como una política de integridad. En segundo lugar, una matriz de partes interesadas para saber con quién estoy yo relacionándome. Y en tercer lugar, una matriz para los conflictos de intereses que yo pueda tener, porque de pronto aquí puede haber algún conflicto de interés. Esto es totalmente positivo. Entonces, yo coincido también con ustedes que la Asamblea lo va a aprobar, pero esperemos que se pueda pulir algunas cosas que tal vez no están claras. Y una de las cosas que no están claras, lo que ustedes leían en la mañana, el tema de el impuesto que sube del 10 al 12% por concepto de las utilidades. Esto creo yo que no debería de pasar porque obviamente no guarda el principio de unidad de materia. Entonces, si antes se criticó mucho el tema de la unidad de materia, hoy esto también puede ser un tema que puede causar o generar un poco de ruido y preferible por técnica legislativa que se pueda revisar, ¿no? Pero bueno, esa es la parte positiva de la ley. Sería el cuarto proyecto Claro. que justamente se ha enviado, exacto, se ha enviado como pero de económico todos urgente. creo que este es el más interesante en mi opinión y por lo Sí. menos el que O sea, estoy más de creo yo acuerdo. que es algo Y que el menos se ha hablado impactante siempre, pero nunca se ha querido decir, bueno, hay que regularlo. Sí. O sea, un tema tan polémico como decir, vamos a ver el tema de las redes sociales. Y creo que es el más es el más enfocado, no es que han metido otras Exacto. cosas ahí también de Sí, agacho. sí, pero Vamos hay... a ver qué pasa también. Ahora, hay, Qué por tan ejemplo, forzado es. organizaciones no gubernamentales, que obviamente hacen un excelente trabajo acá. Excelente protección de derechos humanos en general. Entonces, por eso insisto, si una o dos o 3 no están haciendo las cosas bien, si una fundación u otra fundación no está haciendo las cosas bien, entonces hay que señalarlas, pero obviamente no podríamos hablar de que pueda existir una... Lo peor que se puede hacer es generalizar. Lo peor que se puede hacer es generalizar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo. Hay 30 días para que no sé cuánto será el primer debate. Acá vamos a dar seguimiento muy puntual a esta nueva ley para ver cómo funciona o cómo terminan regulándose esto, ¿no? Vuelvo a insistir porque habría que hacer un nuevo registro de todo. Ya hay que recordar que hace muchos años un gobierno anterior también de un decreto ejecutivo suprimió una serie de organizaciones no gubernamentales. Acá obviamente el esquema es diferente, lo que se va a hacer es tratar de regularlas correctamente, pero hay que ir midiendo y viendo, en este caso primero y segundo debate, a ver cómo va a ir apareciendo todo en este tema. Sí, pero yo tengo una pregunta para cerrar ya ese tema. Por ejemplo, supongo yo que tendría que aumentarse un presupuesto más para hacer este tipo de regulaciones para estas organizaciones no gubernamentales a la Superintendencia de Economía Popular, a la CEPS. ¿Es posible esto? ¿Tiene que hacerse de una forma así? Lo que pasa es que creerle yo, Francia, que sí, porque, a ver, recuerda que tienes una fusión de ministerios. Entonces, como tienes una fusión de ministerios, hay muchas, no las fundaciones, pero OSCs, organizaciones de la sociedad civil o ONGs, que están en diferentes ministerios hoy están fusionados. Entonces, no sabemos cómo esos ministerios fusionados hoy por hoy puedan ir viendo algunos temas. Te pongo un ejemplo muy puntual. Se fusionó Ministerio de Educación con la Senacid.
educación superior con Ministerio de Educación. Entonces, se entiende que hay algunas fundaciones que obviamente responden a un tema de educación que habría que ver a dónde se quedan. Entonces, hay que ver en el reglamento si se propone un nuevo registro, si se propone una intervención, si se propone... Porque dan creo que 6 meses, me parecen las transitorias, para hacer todos estos cambios. Claro, y hay que ir viendo el reglamento. Mi pregunta iba más o menos direccionada a que me parece un poquito estas políticas medias contradictorias, porque por un lado vemos que el gobierno del insiste en hacer caso a las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, vemos las vinculaciones en el sector público, vemos que, bueno, varias familias se encuentran ahorita en una situación de incertidumbre, y por otro lado vemos que también existe una especie de presencia estatal, incluso más amplia para ese tipo de controles. Entonces sí me causa curiosidad este doble estándar de que por un lado queremos cerrar presupuesto para evitar tanto gasto público y por otro lado lo queremos aumentar para también aumentar el control a organizaciones que antes en teoría no lo necesitaban. Entonces sí me causa un poquito de curiosidad de cómo se podría aplicar esta nueva ley. Por tema presupuestario, dices. Sí, por tema presupuestario. Sí, hay que ver cómo vamos con el tema del reglamento, creo yo, e ir monitoreando en general todo el tema de los debates que existen. Acá nos está mandando Johnny a un pequeño corte, así que vamos a hacer un corte sumamente corto, valga la redundancia. Pero tenemos muchas cosas que tratar acá inmediatamente. Vamos a un corte y venimos enseguida. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí. La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya de regreso, super flash, casi como Julio, este corte, rapidito. 8:08. Gracias por seguir en sintonía de Voces y Opiniones en este día jueves 31 de julio, un día de análisis aquí con un panel muy nutrido con los expertos en materias legales, analizando también las reformas que se están proponiendo desde el Ejecutivo. Y antes de seguir con esta segunda fase de temas que ya los habíamos comentado desde el inicio, no está de más decirles una recomendación para que ustedes puedan vestirse bien con elegancia y distinción.
Me dan un segundo, por favor, que mi polla está por acá. Ya la encontramos. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión, con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Y recuerden que no solamente es para ellos, sino también para ellas. Así que este es la oportunidad que tienen para vestir con elegancia y distinción. Ese fue un agregado. Así es. Un agregado. Así es. También llamando, por supuesto, a las mujeres que les encanta estar bien presentadas. Bueno, queremos mandar un saludo muy afectuoso a las personas que nos comentan. Estamos acá atentos. Johnny hoy se nos durmió. Como 31 de julio se nos durmió Johnny. No nos dice, por favor, los comentarios, conteste. Bueno, quiero mandar un saludo muy fuerte a Wendy, que nos ve desde Lago Agrio. Un saludo muy fuerte también para Ingrid Ramírez, que nos manda muchos saludos. Para Jacob Riera, que también está en sintonía. Para Milton Luzuriaga, que nos escucha desde Cuenca. En Cuenca. Okay, pensé que no se lo va desde Cuenca, pero comenta en este caso algo que estaba pasando en Cuenca. Y para Digna Mesa, que también nos escucha. Entonces, todas las personas que nos escriban, estamos igualmente atentos a sus comentarios y estamos para poderlos saludar, agradecerles siempre por la sintonía que tienen con nosotros. Pero bueno, ¿qué pasa en el sector público y cómo están las desvinculaciones? Día a día. Muy fuerte. A ver, la semana anterior creo que todos nos enteramos sobre una desvinculación masiva, una parte de desvinculación en realidad, porque están programadas, entiendo, otras que se van a venir, no sé si el día de hoy, pero bueno. Los servidores públicos recibieron notificaciones a través de un documento bastante simple en realidad, sin analizar la situación particular de cada uno, sino con un formato que se repite de estas son las facultades de acuerdo a la ley me permite esto, yo tengo como institución pública la potestad de tomar esta decisión y determino el nombramiento provisional. Esa es una situación. Entonces, nombramientos provisionales finalizados sin en realidad una motivación concreta, pero de forma masiva, por así decirlo. Otra situación que se ha dado también son supresiones de partidas. Eso ya es un tema un poco diferente, ¿no? La supresión de partidas no es algo que venga de estas nuevas reformas, sino que ya se encontraba en la LOCEP previamente y que para tomar la decisión y suprimir una partida deben llevarse a cabo procesos ya más complejos, más técnicos inclusive, en donde entiendo hay una aprobación del Ministerio de Trabajo previo a la supresión. O sea, tiene otra connotación y además se realiza también sobre... considerando que no se necesita el cargo, no a la persona, ¿no? Sino el cargo, y respecto de personas también que tienen nombramiento definitivo, se ha llevado a cabo esta decisión. Entonces, volviendo al tema de las personas con nombramiento provisional, también hay diferentes casos. Por ejemplo, está la famosa disposición 11ª de la LOCEP. Muchos servidores públicos la conocen. En el 2017, cuando tenemos esta 11ª de la LOCEP, se establecía que las personas que hasta esa fecha tenían contratos de servicios ocasionales por 4 años, ¿no? Previo a esa fecha, y también con nombramiento provisional, debían ser sujetas a un concurso interno previo a recibir la declaración de ganador de concurso, que sabemos que tiene como efecto que uno sea merecedor y tenga un nombramiento definitivo, es decir, un nombramiento permanente que le da una estabilidad permanente dentro de la institución. Entonces, muchas de estas personas, conozco varios casos de hecho, que han sido desvinculadas la semana anterior, en realidad debían ser sujetos a concursos internos. Internos quiere decir que no está abierto al público esos concursos previo a que se declare ganador de concursos, sino que básicamente, digamos, aquí los 4 hemos estado 4 años o más previo al 2017 y entonces los concursos se deben hacer individualmente para cada partida, contando con nuestra participación para ver si cumplimos con el perfil y si cumplimos directamente adjudicado el nombramiento definitivo. Entonces se cambia drásticamente también la situación de estas personas que, claro, tenían una expectativa razonable
de una seguridad y también esta expectativa, aunque demorada, de que el Estado realice los concursos internos para ser declarados personas con nombramientos definitivos, pero resulta que les terminan el nombramiento. Ya, ¿y la motivación que se da para concluirlo cuál fue? La motivación es normativa. O sea, es la acción de personal simplemente agradeciendo los servicios, nada más. Chao. Así es A un su oficio, casa. bueno, dependiendo también de la institución, ¿no? Porque tienen sus diferentes modelos. Yo he visto en particular la del IES. Es un oficio bastante generalizado, es un formato en el que básicamente se habla de la LOCEP y las nuevas reformas de la ley de integridad. Solo se justo cambia lo el hemos nombre. comentado. Exacto, Copy-paste. solo se Es que cambia el ese- nombre, no hay un informe o lo que esperábamos o lo que decíamos, una evaluación verdaderamente para ver Lo que si... pasa es que no es tan necesaria. El tema es, como tú lo dices, es normativo. O sea, lo que dice la Ley de Integridad Pública y su reglamento es simplemente ya no. Lo puedes terminar O sea, por cualquier razón. Modificas los contratos por servicios ocasionales, modificas la naturaleza del nombramiento provisional y eso hace que ya en eso aplicas la normativa que está en ese momento. Aquí la disyuntiva o el argumento podría ser es por qué la institución donde yo estaba prestando mis servicios y yo trabajé 10 años, nunca hicieron el concurso interno para poder dar Correcto. cumplimiento a la disposición transitoria de la LOCEP. O sea, eso es algo que para eso obviamente ya habría que analizar otra serie de circunstancias, ¿no? Pero como administración pública, tú aplicas la norma que está ahí, y eso es lo que yo decía al inicio del programa. Es una norma que está, no ha sido declarada inconstitucional al momento, y lo que te hace es cambiar tú, como tú bien lo dices, Mireli, haces una justificación normativa. Este es mi nueva ley, o sea que muchas gracias. Muchas gracias y hasta ahí llegamos. Para las personas que nos escuchan o que nos ven, que de pronto no... Tal vez Dianita siempre nos aterriza cuando estamos en el tema un poco más técnico, pero en el sector público hay muchas formas en que yo puedo ingresar a trabajar. Yo puedo ser contratado, que significa me hacen un contrato por servicios ocasionales, no me genera estabilidad laboral y podía estar de 1 a 2 años, Entonces podía estar de 1 a 2 años. En la nueva reforma, máximo hasta 1 año. Para que me contraten, informes de la unidad requirente, justificación de la necesidad, existencia de una partida presupuestaria, es decir, cómo me van a pagar, y si yo tengo eso, voy y presto mi servicio. Pues no me puedo pasar más allá de ese tiempo en la nueva reforma que existe. Otra vinculación, el nombramiento provisional que decía Mireli, me dicen, sabe que una acción de personal, venga, bienvenido a esta institución, usted va a estar con nosotros, lo que existía antes, hasta que hagamos un concurso de méritos y oposición y que se inscriban muchas personas. Y cuando gane el titular de esa partida, entonces hasta ahí usted nos va a acompañar. ¿Usted puede participar? Sí. Y si usted gana, bienvenido, se queda aquí. Pero podía subsistir el nombramiento provisional hasta el ganador. La Ley de Integridad Pública dice eso ya no sucede, no genera estabilidad, nunca le existió, pero quiere decir que sí se puede terminar directamente de forma unilateral el nombramiento provisional. Entonces, la responsabilidad, por así decir, de no haber ejecutado los concursos y demás es realmente del sector público. Y si algo conocemos acá es de que no han habido concursos en diferentes instituciones hace muchos años. Y esa es la consecuencia de que se viene esta generación y de estos despidos que de pronto pueden existir. Algo no menos importante es analizar la masa salarial y global que existe en el Estado. Porque efectivamente ver el tema de los despidos en macro sí es alarmante, pero también hay que ir analizando en el índice a ver cómo ha crecido el tamaño en el Estado, si ha decrecido, ha aumentado o no, para poder comprender también todas estas justificaciones que van en una entrevista que tuvimos anteriormente con relación al tema del Fondo Monetario Internacional. Dos cositas quisiera agregar. A ver, primero hablando de los servidores que debían ser sujetos de los concursos internos. Eso ya era una disposición que genera una expectativa de que yo debo participar en el concurso y tener una consideración especial respecto al resto para poder obtener un nombramiento definitivo. Yo sí considero que esa situación debió analizarse profundamente en las instituciones y que esas personas no debieron haber sido sujetos de determinación de sus nombramientos. O sea, la institución es la que ha estado debiendo, las instituciones las que han estado debiendo en no realizar los concursos internos. Entonces, ya eso es una normativa que está desde el 2017 y que sí genera una expectativa real de derecho al trabajo en cuanto a la permanencia o a la estabilidad de una persona. Y Claro. discúlpame, Francia, antes de darte la palabra, otra cosa que a mí sí me parece importante
denotar, ¿no? Yo siempre considero que las instituciones públicas, sobre todo cuando trastocan un derecho de esta forma, el derecho al trabajo, deben tomar las decisiones y deben motivarlas adecuadamente. En efecto, la ley determina que por cualquier razón se puede terminar el nombramiento provisional y esta ley está vigente, no ha sido declarada inconstitucional como lo establece Miguel. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta el contexto público, el contexto en el que se da y cómo va acompañada la justificación de estas decisiones. Se ha estigmatizado a todos los servidores públicos, básicamente, públicamente, se ha dicho desde el Ejecutivo y diferentes instituciones, creo que todos lo hemos visto, que las personas que salen son personas que no están comprometidas con el Estado, con el servicio público, se ha hablado también de servidores corruptos, entonces creo que hay que cambiar esa forma también en el que se acompaña la justificación de estas terminaciones de nombramiento provisional, ya que muchas de las personas que han salido no han sido personas corruptas o no son personas que no son buenos servidores. Hay excelentes servidores. Yo creo que todos conocemos excelentes servidores que, bueno, ahorita se sienten tal vez un poco desanimados después de tanto esfuerzo, o sea, no son personas que han estado trabajando desde hace 2 años, sino inclusive desde hace 15 años y que lamentablemente se quedan sin trabajo, sobre todo dentro de una percepción como en paquete o generalizada de personas que no están comprometidas. Y a la vez se conoce de otras personas, muy malos elementos y otros buenos elementos también, que no han sido desvinculados. Y ahí también uno se pregunta, ¿cuál es el análisis detrás? ¿Por qué a unos sí, por qué a otros no? O sea, debe haber una justificación también de por qué actúo de forma distinta en un caso y otro. Aunque faltan todavía desvinculaciones, ese es otro tema que hay que ir viendo. Sí, es verdad. La verdad es que qué doloroso porque no solo te llevas la mala noticia de ser desvinculado de tu trabajo, sino también de este discurso de no, las personas que han sido desvinculadas es porque tal vez no estaban comprometidas, no daban un servicio de calidad, eran malos trabajadores. E igual eso es triste porque Claro. es una pésima noticia y tras la pésima noticia tener que lidiar con ese tipo de comentarios es totalmente penoso y además lo digo porque he conocido personas desvinculadas que ya tenían compromisos crediticios y que eso realmente esa situación les afecta porque no tienen cómo cumplir estos créditos, ya sea con vehículos, con casas, con oficinas o con otros bienes muebles o inmuebles y realmente no sé esto en qué va a desencadenar en cuanto a primero los créditos. Como decía el doctor Constaín, ¿qué va a pasar con estos nuevos desempleados? ¿A dónde los vamos a ubicar? Creo que el BIES me parece también que suspendió momentáneamente los créditos. Creo. No sé, algo me parece haber leído que había suspendido momentáneamente los préstamos quirografarios y el tema de los préstamos hipotecarios. Me imagino yo de hasta poder ubicar bien o regularizar todo esto. Con lo que dice Francia, me acordé de algo, que sí hay estudios que hacen consultoras en cuanto a en qué gastan los ecuatorianos y en definitiva un comportamiento muy similar durante los últimos años ha sido en créditos de consumo. Porque la gente se endeuda para el día a día, porque tiene muchas responsabilidades, muchos huequitos que tapar, el sueldo no alcanza. Y ahora con lo que dices, sí sería interesante dentro de un año analizar hacia dónde están yendo esos créditos, qué tanto ha crecido, y más que créditos son deudas, porque a veces se vuelven impagables. Y aquí también está lo que decía en el corte mientras estábamos esperando, es que el Estado tiene como responsabilidad también dar empleo digno, de calidad, a las personas que cumplen un rango de edad en donde deben estar empleadas. Y hay personas que se han desvinculado, que pueden tener más de 40 años, 50 años, que todavía están en edad para trabajar, pero se les va a hacer más difícil conseguir un empleo. Y quizás no hayan estado dentro de este grupo como se ha considerado malos elementos dentro de las instituciones públicas. Tienen una familia que mantener, tienen todavía responsabilidades financieras que cumplir. Van a haber oportunidades para ellos también, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, ¿cómo se puede cumplir con ese empleo de calidad? Claro, yo creo que siempre, haber oportunidades siempre, bueno, Sí. una cosa es decirlo realmente y otra cosa es realmente Vivirlo. vivirlo, ¿no? Pero bueno, yo Es creo difícil que la transición. el martes que hablaba acá y decía, las personas están viendo si algo ha pasado, que no es el final, más bien es un nuevo camino, ese mensaje positivo siempre debe existir. Una cosa es, bueno, es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no?
Entonces sí, es un tema lamentable, pero hay que buscar una solución para esto. Sí es muy importante que, por favor, si es que el Estado va a generar algún tipo de desvinculación, aunque exista la norma, aunque exista la reforma, aunque al momento no sea inconstitucional, exista una motivación de por medio. Todo acto administrativo, toda decisión para poder, incluso para separar a una persona, debería estar debidamente motivado. Motivado, me imagino, me refiero al tema de indicar las justificaciones, el por qué, de qué se trata, porque puede ser de pronto que los 4 estemos en el nombramiento provisional y los 4 hacemos exactamente lo mismo y los 4 tenemos exactamente la misma evaluación de desempeño, pero de los 4 salimos Mirel y yo. Y usted me pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se trata diferente? Claro que la ley me permite a mí sacar, claro que la ley me permite a mí concluir, pero dime por qué. ¿Por qué haces un trato preferente hacia Francia y Diana y Mirel y Miguel se van? ¿Por qué Francia y Diana? Claro, entonces, para pero bromear un poquito. Entonces, imagínate por qué. Entonces, eso tiene que ver en el tema de la motivación que puede existir, porque si no, obviamente, y ahí viene todo. Hay que ir viendo todo esto que va pasando. Seguramente va a desembocar otro análisis importante que hay que hacer, el análisis jurimétrico. De la cantidad de demandas, obviamente, que van a llegar. Y yo decía acá en Prensa el día martes con Dianita y con Francia, o sea, trabajar ahorita en la Procuraduría ha de ser durísimo, porque van a tener que estar corriendo de audiencia en audiencia, lo más seguro. Pero por favor también para los usuarios, para las personas que de pronto están acá, hay que saber por dónde van a presentar. O sea, no se trata de presentar las cosas por presentarlas. No hay que desnaturalizar las garantías jurisdiccionales solamente cuando corresponda, y acá lo hemos dicho en varias ocasiones, y caso contrario a la justicia ordinaria, que sí, obviamente va a tomar su tiempo, bastante tiempo de hecho, pero ese podría ser de pronto uno de los caminos, pero no deja de ser un tema realmente lamentable que se tiene que ir viendo día a día, porque como lo decías Mireli, no es un tema de lo que ya pasó, es un tema que sigue viniendo todos los días permanentemente, ¿no? Miguel. Y lo anunciábamos, perdón, solamente para reforzar esa parte de que se van a venir probablemente más demandas. Ya, como lo decíamos al inicio del noticiero, el próximo 7 de agosto ya se han pronunciado diferentes representantes de organismos y de instituciones, especialmente del área de la salud, de que van a hacer manifestaciones la próxima semana, y obviamente pues probablemente se vayan sumando más acciones de inconstitucionalidad. Claro. Justo de eso quería comentarles, Miguel, al inicio justo del programa hablabas de este rol de la Corte Constitucional y de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado sobre estas leyes, y principalmente de la Ley de Integridad, que toca esta parte de la LOCEP, que permite a las instituciones terminar un nombramiento provisional básicamente sin justificación fáctica, ¿no? Solo porque se toma la decisión. Entonces, ahí yo quería hablar de un antecedente, porque ¿qué pasa con las personas? Vamos a pensar que la Corte dice, esta ley es inconstitucional porque viola la unidad de materia y la deja sin efecto. Vamos a pensar en ese escenario. ¿Qué pasa con las personas que se vieron afectadas por esa ley durante el tiempo que estuvo vigente? Es decir, todas estas personas desvinculadas. Y yo quería ahí referirme a un precedente, un antecedente, un caso distinto que tenía que ver con la compra de renuncia obligatoria. En el 2019, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la palabra obligatoria. O sea, porque era incompatible con la naturaleza mismo de la renuncia, de la compra de renuncia, y dijo que esos procesos tenían que ser de forma voluntaria. Sin embargo, dejó muy claro que la sentencia, su declaratoria de inconstitucionalidad, no tenía efecto retroactivo. Correcto. Porque las sentencias en lo general tienen su efecto para el futuro. La Corte sí pudiera decir tiene un efecto retroactivo, pero normalmente no lo hace, y en ese caso, en efecto, no lo hizo. Entonces, justamente es muy posible que eso suceda. Justamente esa pregunta la hicimos el día martes, claro, cuando conversábamos sobre las vinculaciones, y yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar si la Corte Constitucional declara inconstitucional estas desvinculaciones? Y efectivamente coincidimos en lo mismo con el doctor Constaín. Lastimosamente no se podría hacer nada en teoría, pero habría que ver, y aquí sí también la Corte Constitucional tiene un peso enorme y tiene todo para decir, yo soy el único ente no político de este país. Creería sí, yo. Yo creo que estamos muy expectantes de que la Corte realice su rol. Ayer vimos también que se inició algún tipo de campaña, lo veo yo en redes sociales, en contra de la Corte, como diciendo, si declara inconstitucional estas normas,
prácticamente es enemigo del Estado o no quiere el avance del Estado, no quiere la mejora del Estado. Sin embargo, hay que ser conscientes que es una Corte que fue creada precisamente para velar por la Constitución, para garantizarla, hacerla respetar, y ese es su trabajo. Muchas veces no va a gustar, muchas veces vamos a pensar que inclusive la decisión no es justa en un efecto práctico. Sin embargo, ese es el rol y esa es la garantía también de la democracia. Esa es mi opinión y es lo que establece la Constitución. Entonces, si la Corte ve que hay un problema de unidad de materia, no puede decir, ok, hay un problema de unidad de materia, pero las medidas son adecuadas o son correctas, parece que la gente las quiere, no voy a declarar la inconstitucionalidad. No, debe ser técnica y cumplir su rol. Y si hay un problema de unidad de materia, lamentablemente va a tener que declarar la inconstitucionalidad. Ahora, lo que ha pasado también es que la Corte dice, voy a declarar la inconstitucionalidad con un efecto diferido, que significa básicamente es inconstitucional la norma, pero le voy a dar vigencia por un tiempo más. Puede ser, el último caso me parece que era la ley de fomento ambiental y le dio primero un año, luego otro año porque se fue... Para poder aplicar. Ajá, entonces hay que ver qué sucede, hay diferentes escenarios. Lo que sí es importante tener en cuenta es que ahora mismo la Corte pudiera suspender los efectos de estas leyes hasta que resuelva el fondo de si es inconstitucional o no. Pero bueno. Claro, en alguna de ellas me imagino que tiene que haberse pedido una medida cautelar conjunta, ¿no? Sí. En alguna acción de inconstitucionalidad. La Corte puede hacer varias cosas con esto, ¿no? En la puerta número 1, opción número 1, puede decir, vean, todo es inconstitucional. Lo que decía Mireli, perdón, puede haber también el tema de unidad de materia. Se rompe la unidad de materia, es totalmente inconstitucional. La Corte podría decir en la opción 2 es, perdón, algo no quiere que hable yo de... Un poder superior. Un poder superior. La opción 2 es la posibilidad de una constitucionalidad condicionada o aditiva, dependiendo, ¿no? O sea, la Corte puede decir, será constitucional en tanto y en cuanto lo interpretemos de esta forma, o en tanto y en cuanto se agregue tal situación. O la opción 3, decir, no es totalmente constitucional. O sea, hay tres caminos. Hay que esperar, me imagino yo que, no sé de todas estas si ya fueron calificadas, admitidas a trámite o no. En primera providencia, la Corte puede efectivamente conceder a esta medida cautelar, es decir, suspendemos provisionalmente hasta que se pueda resolver precisamente el fondo de todo esto. Eso es lo que no se conoce, pero en las competencias de la Corte efectivamente puede realizar básicamente este análisis, que es un análisis de una alta responsabilidad y que obviamente nosotros lo que tenemos que hacer por el momento simplemente es esperar a ver cuál es el pronunciamiento de la Corte y luego de eso tal vez sí generar algún comentario para ver qué termina resolviendo la Corte. Los escenarios que pueden presentarse son estos. O sea, hay tres posibilidades de escenarios, o también puede ser que la Corte sí concede esta medida cautelar conjunta y diga hasta que resolvamos lo principal, paremos todo. Pero si se considera esa suspensión provisional, aún así, era lo que hablábamos todos acá, todas las desvinculaciones que existieron no es que son retroactivas, ya no se pueden dejar sin efecto, eso ya pasó. Especialmente cuando vieron las supresiones de partido. Porque si hay las supresiones, hay un pago, una compensación que se hace, entonces ya está materializado. O sea, no es que de aquí a mañana, si es que la Corte dice suspendemos provisionalmente, ya queda sin efecto. Al contrario, va a permanecer. Pero hay que ver en las próximas horas, realmente días, semanas, no sabemos realmente cuándo sea este pronunciamiento que pueda tener la Corte. Lo que sí coincido contigo, Miriel, he visto esta campaña de hate, ¿no? Del sí, tema de de prestigio como... hacia la Corte sobre lo que haga, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros acá lo que debemos de ser es totalmente respetuosos con el organismo, los poderes del Estado, y simplemente mantenernos expectantes, esperar cuál va a ser la decisión que tome la Corte, y más allá de la decisión que tome, yo siempre he dicho esto, ver la justificación o los motivos que nos dé la Corte, claro, para ver exactamente por qué motivo lo va a hacer, si es que lo va a mantener, no, y qué es lo que realmente va a realizar sobre esto.
Yo veo difícil, o sea, yo me inclino más a pensar que si llega a encontrar que hay una violación a la unidad de materia, en realidad debe dejar sin efecto toda la norma. ¿Y por qué? Porque la Corte ya lo ha dicho antes, la unidad de materia es algo que afecta formalmente el proceso de aprobación y promulgación de la ley. Entonces, Pero ¿no inicia crees el que proceso. podría la Corte decir, por ejemplo, te interrumpo, decir, no, tu unidad de materia es solo lo que no tiene nada que ver? Ah, bueno, O sea, eso por puede ejemplo, ser, sí, sí. claro, o sea, la que más realmente afectada lo está que en la no integridad ti- pública. Lo que no tiene nada que ver con la materia económica urgente, que por lo que nace el proyecto. Sí, Bueno, sí. por ejemplo, la ley de solidaridad yo creo que es la que más se salva. O sea, esa creo que No. hay dos, No, tres no, temas. no. Yo creería que está en No, cambio yo creo, sí, ahí yo Más creo se que salva de pronto esta última que todavía No. no se Sí, sí, aprueba, pero bueno, pero esta no, veamos vamos que- de las que- tres que han sido presentadas, o sea, de que están ya con acciones de constitucionalidad. La, La de última, solidaridad, tal vez. la de integridad pública y la de inteligencia. Esta última es una bueno. cuarta, ¿no? Pero de todas ellas, No, la de una solidaridad, creo yo que sí se hizo, al menos en la Asamblea Nacional, sí se corrigió algunas cosas. Hay un par de temas que sí, obviamente, no van a... No van a lo ir bien, sé, pero Rick. por ejemplo, el tema, hay ciertos No lo sé, delitos de Rick. permanencia, Retweet. de pertenencia de grupos armados organizados, eso creo yo que pasaría, el nuevo procedimiento que existe sobre este tema pasaría. Tal vez lo que es inconstitucional, creo yo que podría ser el tema de que afecte el principio de igualdad, el tema de la no revisión de medidas, el tema que un grupo de personas no le puedas dictar una prisión preventiva a otra sí. Entonces, son temas muy puntuales. Yo creo que, pero la estructura general, yo creería, en mi criterio, que puede pasar. Es salvable. Más complejo es la ley de integridad pública. La ley de integridad pública sí, porque ahí sí, Es una obviamente hay palesca, muchas digamos. cosas que pronto estás metiendo mucho más. Tienes muchas el tema de cosas. contratación pública, el tema de la Tienes ley orgánica del servicio Del público, régimen de los Responsabilidad penal adolescentes para infractores, menores. el sí. Código Orgánico Integral Penal, el Lo tema de, sé. de los niños. Entonces, obviamente es más complejo. Ahí sí el shampoo. ejercicio argumentativo es realmente complejo. Pero yo creo que la ley de solidaridad no. Yo creo que Yo la veo complicada. Es No, más yo como creo de que- yo creo que es seguridad, salvable. más Claro, de seguridad que yo creo que es solidaridad salvable. en 3 artículos por el tema esto de los incentivos es que se donan ciertos instrumentos para la Policía Nacional, pero de ahí del todo Es es seguridad, reforma netamente. Código Orgánico Integral Penal. claro, pero O sea, el de tema- los 20 artículos que hay ahí, solo dos son económicos. es que el problema de las tres leyes no está en la redacción de los artículos. El problema está en las reformas que hacen. Ese es el problema de todas. O sea, porque si tú ves en el desarrollo, en la exposición de motivos, en los considerandos y en lo que se establece, no está mal. El tema es en la reforma que hacen de otros cuerpos legales. Ahí viene todo el... Yo en la de viene solidaridad todo el problema. sí creo que tiene un problema en los artículos, o sea, no en las reformas, en los contenidos, o sea, en la esencia ¿En más cuáles bien de la artículos? ley. Ahorita no lo recuerdo exactamente, pero la esencia de la ley básicamente es de seguridad, no Claro, es necesariamente... reformatoria. Bueno, el pero, Código pero Orgánico no Integral podemos, Penal. pero no podemos separar el criterio de que, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal te brinda, en este caso, seguridad ciudadana. O sea, tenemos claro que en el Ecuador hay un problema de política criminal a ver, sensible, pero obviamente por el liebre. tema- eso no y es- todo claro. tiene de Gato por trasfondo liebre. también el tema social, pero por algo está la unidad de materia y las distinciones de que es económico, que es urgente también. O sea, yo, en mi percepción, esa norma tiene más de seguridad que de economía, honestamente. Ahora, algo que te iba a decir, son mi criterio, son medidas... algunos articulados con los que coincido, en los que estoy de acuerdo. ¿En cuál Lo de- en que- cuál de las leyes? en realidad en todas puedes encontrar cosas interesantes, en realidad en todas. Lo que trato de decir es que si bien las medidas son adecuadas o las consideras correctas para la ciudadanía, igual tienes que respetar el proceso de democracia, de debatirla en el tiempo correspondiente. O sea, el tiempo que te da en la asamblea para debatir una ley no es por gusto, sino porque tienes que garantizar la participación también de la gente, que cuando tomes la decisión de aprobar una norma sea porque ha habido una conciencia de esto es lo que queremos como país y que estemos verdaderamente representados en la asamblea, ¿no? Pero bueno, ya de eso se trata la unidad de materia. Así es. No, la verdad es que yo no soy muy optimista con lo que vaya a resolver la Corte Constitucional. Yo sé que yo estoy también en contra con esta campaña de hate que está recibiendo la Corte, pero sí siento que últimamente la Corte Constitucional no está haciendo un trabajo el más prolijo que se esperaría, pues, ¿no? Y la verdad es que yo tengo todavía mis criterios encontrados. No tienes respecto. mucha fe. Y No. acuérdate que son nuevos jueces, además. No Exactamente, sabemos, sí, sí, sí. no los hemos visto en la situación de fuego. Esta es la situación de fuego para estos Sí, nuevos jueces. tal cual. Entonces, vamos a ver qué Bueno, resuelve. eso es algo que siempre yo siempre he sostenido, ¿no? Una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. Entonces, una cosa es estar aquí nosotros, bueno, conversando, y otra cosa es esperar Estar para que lo allá. firmes.
Espérate para que lo firmes. Pero ¿no? tú Y ya obviamente, tomaste la decisión de ocupar ese cargo. desde lo el tienes que hacer con momento en que valentía. tú aceptas y estás dispuesto a eso, sabes que aunque se te caiga el mundo, tienes que hacer obviamente lo que corresponde ser. Y obviamente yo creo que en estos 11 años de... doctor, ¿le Yo tengo gustaría, fe, yo ¿le tengo fe. gustaría No, ser no. juez de la Corte Constitucional? No, para nada. No por el momento, sino porque no está dentro de mis planes, de la mis verdad. aspiraciones. Volver al Hoy por hoy, servicio público. no, para nada. Salí del servicio público y quería crecer en lo privado. Y obviamente espero mantenerme en ese sentido. Pero no, yo creo que eso, y por experiencia te les puedo decir, en 11 años de trayectoria judicial, siendo juez de varios niveles, o sea, yo siempre tuve claro eso. O sea, en el momento que firmo algo, vea, aunque se me caiga el mundo encima, aunque venga todo el tema en general, no importa, porque es lo que corresponde hacer, es Claro. parte de eso. Actuar con Porque eso es convicción. actuar con la garantía, es simplemente hacer oídos sordos a veces a la crítica social, porque las decisiones a veces son muy impopulares, Sí. pero es parte de, o sea, no puede en este caso un juez de tomar sus decisiones en virtud de lo que en este caso contentar a uno u otro lado de la sociedad, porque obviamente la legitimación de los fallos parte precisamente de lo que hay que hacer. Esa es la garantía que existe. Lo que pasa es que tenemos un tema de cultura realmente nosotros muy fuerte, donde sí lastimosamente hay tribunales de justicia paralelos. ¿A qué me refiero tribunales de justicia paralelos? Las benditas redes. Entonces, y eso obviamente causa o genera incomodidades y demás, ¿no? Pero bueno, se siente que siempre debería existir esto, ¿no? Pero es un tema muy, muy delicado, y por eso te digo, una cosa es que nosotros lo comentemos acá y otra cosa es que Estar ahí donde estar las papas ahí, queman. imagínense, Es el bueno, hay trabajo que se debe hacer. que hacerla, hay que firmar, Ay. y qué ves frente a todo lo que de pronto puedo estar ocurriendo, ¿no? Yeah. Yo creo que son, perdón Denita, Sí. que con esto ya cierro, yo creo que hay cosas que sí son rescatables de todas estas leyes, y tal vez por ahí pueda haber una salida, un alibi interesante de que, La menos claro, rigurosa. entendiendo que si se rompe la unidad de materia, se rompe todo. Sí, pero tal vez ejecutando lo que no es correcto, separar lo que no fue correcto, irlo separando, y lo que es correcto, poderlo mantener. Puede ser en este caso una salida interesante sobre este tema. Acá en los comentarios nos escribe también Adriana Loaiza, nos pregunta si puede, aparte del tema de unidad de materia, puede ser regresiva también de derechos, y si es que la Corte se puede pronunciar por eso, la Corte podría decir que sí también. Pero obviamente ya sería un análisis de fondo, ¿no? El tema, la inconstitucionalidad puede ser por forma y puede ser por fondo. Podrá ser por forma, en el tema que decía Mirel, el tema de unidad de materia, la forma como fue aprobada, el debate no fue debidamente ejecutado, el tiempo para poderlo aprobar, el tema de los considerandos y la unidad de materia, y otra cosa el tema del fondo. Si es por el fondo, que la Corte dice esto es regresivo de derechos, entonces ahí sí también lo podría hacer en este caso la Corte, Janita. Muy bien. Sí, 8 horas con 41 minutos, chicos, se ha ido el Hora de tiempo cerrar. Perdón. volando. Queremos agradecerles a las personas que se mantienen en sintonía unos minutos más después de Voces y Opiniones. Este tema, que varios temas hemos abordado el día de hoy, creo que nos ha quedado definitivamente corto el espacio. Y bueno, nos veremos aquí el próximo jueves Y con los saludos, todos. los saludos. Saludos rapiditos. Saludos, Estamos- yo empiezo para la confraternidad Dianita, Jaime Dia- Hurtado. Un saludo Muchas muy gracias, muchas especial. gracias, muchas gracias. Por favor, el día sábado nos vamos a ver todos con Fraternidad Jaime Hurtado. Ya saben, ya tenemos horarios para el tema del partido, creo que es por la tarde, así que todos estamos ahí listos. Y un mensaje especial para el doctor Patricio Camino, que vamos a jugar contra su equipo. Ahí vamos a tener un partido interesante, doctor Camino. Así que nos estamos viendo en cancha, Dios mediante, el día sábado. Un saludo para todas las personas que nos ven, que nos escriben, que nos mantienen, que nos muestran su cariño, siempre que están en sintonía con nosotros. Y a la abuelita de Mirel. A la abuelita de Mirel. qué Voy a ser lindo. súper rápida para despedirnos en honor del tiempo. Un saludo a mi abuelita, sí, muchas gracias por recordarla. No Un nos saludo llega a la mi guatita, mamá. no nos llegan Ya los de cangrejos, llegar. no nos llega nada. Nada nos llega Ya acá. va a llegar, ya va a llegar. Nada llega, no Qué llega linda nada. Mireli. Un saludo a mi mamá Blanca Maclif, que nos escucha desde Babahoyo siempre. Y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Nos vemos el próximo jueves conmigo y que tengan excelentes jueves y el fin de semana. Gracias a todos los que se han unido a la transmisión de la 96.9 FM a través de Facebook y de YouTube, y a quienes nos siguen también a través del dial. Nos vemos también el día de mañana, por supuesto.